Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Un tema que ha estado en boca de todos, generando rumores, suspiros y especulaciones durante años. Y es que vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. La pareja de la que todos hablábamos, la pareja que nos hizo soñar con sus interpretaciones y química arrolladora en Medcezir, la pareja que para muchos parecía predestinada. Hoy vamos a sumergirnos en la verdad detrás de la bomba que dice el título. Vamos a desentrañar lo que se ha dicho, lo que se ha visto y lo más importante, lo que realmente podría haber sucedido entre Aatay y Serine. Prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho cariño por esta icónica pareja de la televisión turca. Antes de que comencemos a sumergirnos en el drama, el romance y los misterios de Aatay y Serine, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y estén al tanto de todas las últimas noticias y análisis. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo. Así que, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Gracias. Ok, ahora sí arrancamos con el tema que nos tiene aquí. La relación entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya es, sin duda, una de las más comentadas y analizadas en la historia de las series turcas. Y con justa razón. Su trabajo en Medcezir fue excepcional. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y la gente se enamoró de Yaman y Mira, tanto como de Aatay y Serine. Era imposible no sentir esa conexión, esa chispa que los hacía únicos. Durante y después de la serie, los rumores sobre una relación romántica fuera de la pantalla explotaron. Fotos juntos, salidas, miradas cómplices. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en alimentar las especulaciones. Los fanáticos, por su parte, no hacían más que soñar con verlos juntos en la vida real. Era la pareja perfecta, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo amor de verdad? ¿Fueron solo amigos? ¿O fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Empecemos por lo que sabemos con certeza. Aatay y Serine trabajaron juntos en Medcezir, una serie que los catapultó a la fama. Se convirtieron en ídolos en Turquía y en muchos otros países. Su química en pantalla era innegable. Hicieron muchas apariciones públicas juntos en eventos, alfombras rojas, entrevistas. Se les veía cómodos y felices juntos. Compartían risas, miradas y gestos que alimentaban las especulaciones de los fans. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental. Siempre mantuvieron un aire de misterio, lo que, por supuesto, alimentaba aún más los rumores. En las entrevistas solían ser evasivos, pero siempre con respeto y admiración mutua. Se elogiaban profesionalmente, destacando el talento del otro y hablando de la buena relación que tenían. Después de Medcezir, ambos tomaron caminos separados en sus carreras. Aatay continuó protagonizando series exitosas como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Su elección de papeles, siempre desafiantes y con una gran profundidad, demostró su versatilidad y su deseo de seguir creciendo como artista. Serine, por su parte, también protagonizó series y películas exitosas, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su estatus como una de las mujeres más bellas y talentosas de Turquía. Su trabajo en teatro, con interpretaciones aclamadas por la crítica, dejó claro que su talento trasciende la pantalla y se extiende a todas las formas de expresión artística. Aunque no confirmaron una relación, es innegable que hubo algo especial entre ellos. La química era evidente y la conexión que tenían en pantalla se traducía en un magnetismo que atraía a la audiencia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Hay diferentes teorías al respecto. Algunos creen que sí hubo una relación romántica, pero que decidieron mantenerla en secreto por diferentes motivos. Tal vez la presión mediática, el deseo de proteger su privacidad o simplemente que no querían interferir con el éxito de la serie. Otros argumentan que solo fueron muy buenos amigos, que se entendían a la perfección y que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su talento y profesionalismo. Una conexión que trasciende lo romántico y se basa en el respeto y la admiración mutua. Y también están los que piensan que todo fue una estrategia de marketing,
creada por la productora para aumentar el éxito de la serie, algo que en cierta medida es habitual en el mundo del entretenimiento. Personalmente creo que es probable que existiera una conexión especial entre ellos. Dos personas jóvenes, talentosas, trabajando juntas, pasando largas horas en el set, compartiendo experiencias intensas y construyendo una historia de amor que tocaba el corazón de millones. Es muy difícil que no surgiera algo más allá de la amistad. La convivencia, la complicidad y la admiración que se profesaban eran evidentes. La intensidad de las escenas románticas, la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, todo eso sugiere una conexión mucho más profunda que una simple amistad. Sin embargo, es posible que decidieran mantener su relación en privado, por las razones que ya mencionamos, o que simplemente no fuera el momento adecuado para formalizarla. Tal vez las circunstancias, sus carreras en ascenso o sus personalidades, los llevaron a tomar esa decisión. En cuanto a si fue una estrategia de marketing, es posible que la productora aprovechara la química entre ellos para promocionar la serie. La prensa turca, como sabemos, es experta en crear y alimentar rumores, y Medcezir fue, sin duda, uno de los productos más exitosos de la televisión turca en ese momento. Pero creo que la verdadera magia de Medcezir residió en la autenticidad de sus interpretaciones y en la conexión genuina que tenían a Atay y Seriney. No creo que una estrategia de marketing por sí sola hubiera podido crear el fenómeno que fue Medcezir. La historia de amor de Yaman y Mira, la forma en que los personajes evolucionaban, la calidad de la producción, todo eso contribuyó al éxito de la serie y a la conexión que el público sintió con ella. Ahora, hablemos de lo que hemos podido ver a lo largo de los años. Las fotos, los vídeos, las entrevistas. Todo eso nos da pistas, aunque no nos revelen la verdad absoluta. Vemos miradas cómplices, risas genuinas, abrazos cálidos. Vemos que se apoyan mutuamente en sus carreras. Vemos que se respetan y se admiran. Y lo más importante, vemos que se preocupan el uno por el otro. Después de Medcezir, se han reunido en contadas ocasiones. En eventos, premiaciones, y alguna que otra vez en público. Siempre se les ha visto amigables y con una sonrisa en el rostro. No han dejado de apoyarse en sus proyectos. Por ejemplo, Atay ha expresado públicamente su admiración por el trabajo de Seriney, elogiando su talento y su belleza. Seriney, a su vez, también ha hablado positivamente sobre Atay, destacando su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes complejos. Esos gestos, aunque pequeños, demuestran que entre ellos existe un vínculo de respeto y cariño. La prensa turca, por supuesto, siempre está atenta a cualquier detalle, y no han faltado los rumores sobre posibles reencuentros o colaboraciones. Sin embargo, tanto Atay como Seriney han mantenido una postura discreta y reservada, lo que ha mantenido viva la intriga y la curiosidad de sus fans. Lo cierto es que, aunque no sepamos la verdad absoluta, su historia es un recordatorio de que la magia puede ocurrir, incluso en el mundo de la farándula. De que la química entre dos personas puede trascender la pantalla y tocar el corazón de millones. De que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y digno de ser celebrado. La historia de Atay y Seriney, real o no, nos enseña que la conexión humana es poderosa y que, a veces, las relaciones más especiales son aquellas que se mantienen en secreto, lejos de la mirada pública. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué nos importa tanto lo que sucedió entre Atay y Seriney? Creo que la respuesta es simple. Nos importa porque Medcezir fue una serie que nos hizo soñar. Nos hizo creer en el amor, en la amistad, en la posibilidad de un final feliz. Nos importan porque ellos, con sus interpretaciones, nos regalaron momentos inolvidables. Nos importan porque nos conmovieron con sus personajes, con su historia, con su química. Y también nos importa porque el misterio que los rodea, la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió, nos mantiene intrigados. Nos permite fantasear, imaginar y soñar con un reencuentro, con un futuro juntos. Y aunque eso no suceda, la magia que crearon juntos en Medcezir siempre estará ahí, presente en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. La nostalgia que sentimos por la serie, por sus personajes y por la época en que se emitió, es un reflejo del impacto que tuvo en nuestras vidas. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conectó a personas de diferentes países y culturas. Así que, amigos, aquí llegamos al final de este viaje por la historia de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya.
Hemos explorado los rumores, analizado las evidencias y, sobre todo, hemos celebrado el legado de esta icónica pareja. Hemos revivido los momentos más emocionantes de Medcezir, hemos repasado sus carreras y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, la amistad y la conexión humana. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta hablar de este tipo de temas y compartir mis pensamientos con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo amor? ¿Creen que solo fueron amigos? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Aatai y Sereni. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.